os recuerdo que lo último que habíamos visto era la replicación. Todo el proceso de la replicación, los fragmentos de Okazaki, todo eso, y que la replicación en procariotas tenía ciertas diferencias porque, bueno, en eucariotas la replicación se podía comenzar por varios puntos, mientras que en procariotas solo podía empezar en el punto aquel que llamábamos el ORI-C, que habíamos dicho. Y que como el ADN procariota es circular, no tenía el problema de los telómeros. Todo el ADN se podía replicar, mientras que en la replicación de los eucariotas, el ADN al ser lineal, la cadena discontinua, la cadena rezagada, no podía llegar hasta el final porque dejaba un cebador, y ese cebador al quitarse dejaba un cachito sin copiar, de manera que ese cachito que estaba sí copiado en la cadena líder, en el siguiente ciclo de replicación se iba a perder. Y eso era básicamente todo lo que habíamos visto hasta ahora. Lo siguiente que os quería comentar entonces era el tema de la reparación de errores. Ya os comenté que la polimerasa tenía una actividad exonucleasa que podía reparar errores. La exonucleasa 3'5' concretamente, de manera que si introducía un nucleótido erróneo, podía chequearlo, o bueno, realmente lo está chequeando todo el rato, podía volver atrás, eliminarlo, extinguirlo y volver a meter otro, pero solo si era el último. En el momento en el que metiese un segundo nucleótido, uno más, ya no podría hacerlo porque eso tendría que ser ya trabajo para una endonucleasa. Y por otro lado, entonces, precisamente, los errores que no son localizados por la polimerasa durante la síntesis, esos errores van a ser corregidos por endonucleasas, que os había comentado que cortaban dentro de la cadena secuencias palindrómicas, las habíamos visto ya, y podían hacer los extremos pegajosos o extremos romos, dependiendo. Sin embargo, si algún error consiguiese pasar todos estos sistemas de reparación, sí que podría quedar como una mutación para la futura célula ya persistente, que sería heredado por células hijas o, bueno, podría acabar con la célula en caso de ser una mutación letal, ¿vale? Pero bueno, tendría que escapar a todos los sistemas de reparación. Lo que sí vamos a ver entonces hoy, ya más nuevo, por así decirlo, es el ciclo celular. Como os digo, lo que vamos a ver hoy nuevo es el ciclo celular. Sí, estamos grabando. Bien, el ciclo celular de las células lo vamos a definir como el conjunto ordenado de sucesos que van a culminar en la división de una célula madre en dos células hijas exactamente iguales. Por tanto, este ciclo celular se va a dividir en dos etapas, la interfase por un lado y la fase de división en el otro. Como os digo, entonces el ciclo celular lo vamos a tener que controlar, porque claro, va a ocurrir durante toda la vida, es realmente toda la vida de la célula. Entonces, ¿cuándo entra una célula en división? ¿Cuándo no? ¿Por qué? Bueno, todo esto va a estar controlado por unas proteínas que van a funcionar precisamente de forma cíclica y por eso se denominan ciclinas. Y también unas proteínas que son dependientes de esas ciclinas y que se llaman quinasas. Tenéis que saber simplemente eso, que las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas son las que van a chequear que todo esté correcto en los puntos de control del ciclo celular, y la célula, si esas moléculas dan el ok, por así decirlo, continuará con la siguiente fase del ciclo celular. Entonces, como os digo, estas moléculas van a estar presentes en tres momentos importantes del ciclo celular, que van a ser al final de la fase G1, al final de la fase G2 y en el paso de metafase a anafase. Y ahora iremos comentando más abiertamente cada uno de ellos. Vamos a empezar entonces por la interfase. Como os he dicho, el ciclo celular se va a dividir en dos grandes etapas, que van a ser la interfase, que está comprendida por todo este G1, S y G2,
y también la G0, que ahora los comentaremos, y la fase de división, que va a ser la M, la fase de mitosis. Como veis, realmente la mayor parte del tiempo de vida de la célula va a encontrarse en periodo de interfase, no va a estar dividiéndose. Son pocas las células que están dividiéndose todo el rato. Eso serían, por ejemplo, células cancerígenas, sería un problema. Entonces, durante este tiempo, los procesos que van a ocurrir van a ser los que estén relacionados con el crecimiento y la supervivencia de la célula, ¿vale? Ni mucho menos quiere decir que la célula esté en reposo. Lo que quiere decir es que la célula no se está dividiendo, pero sí que hay gran actividad metabólica. Es más, hay más actividad metabólica en este momento casi que en el momento de división, porque durante la fase de división toda la actividad metabólica va a estar centrada precisamente en eso, en dividirse, mientras que durante la interfase se va a estar realizando pues, cualquier proceso metabólico para conseguir energía, la glucólisis, la gluconeogénesis también, si fuera necesario, el ciclo de Krebs, no sé qué, la fosforilación oxidativa, tal, todos los procesos que se han estudiado en la parte de metabolismo y de anabolismo también sería, entenderme cada uno en su tipo celular, todas las reacciones que habéis estudiado estarían ocurriendo en un momento de interfase. Entonces, y de hecho también la traducción y la transcripción estarían ocurriendo en la interfase, aunque es que bueno, hay algo de ello en la división, pero no viene a cuenta. La interfase, por tanto, como os digo, la vamos a dividir en tres fases nuevamente. La fase G1, la fase S y la G2. La G0 es como una sustitución de la G1. Entonces, por eso no se dicen cuatro fases. Como os digo entonces, la primera fase va a ser la G1. Esta primera etapa es la primera etapa que va a tener lugar después de la que la célula se ha dividido. Entonces, lo que va a estar ocurriendo es que esa célula hija, que realmente es la mitad de lo que era la célula madre, va a crecer y a tomar la forma o el tamaño que debería tener esa tipología celular. Entonces, se van a estar dando todos los procesos de desarrollo y de crecimiento. Los cromosomas van a estar dentro del núcleo y van a estar asociados a las histonas, formando los nucleosomas, que recordáis que eran aquellos bucles que hacía el ADN alrededor de las histonas, de unos 150 pares de nucleótidos más o menos, alrededor de las histonas y el collar que formaba, ¿vale? Y los genes se van a estar entonces transcribiendo y traduciendo, formando el ARN mensajero y las proteínas, para que la célula entonces aumente de tamaño, para que crezca y realice todas las funciones necesarias que tiene que hacer en esta fase. Además, como la célula viene de una división, muchos de los orgánulos celulares se van a tener que estar constituyendo desde cero. Y las mitocondrias, que también se habrán dividido y serán la mitad de los que tenía la célula madre, estarán entonces duplicándose. Lo mismo con los cloroplastos, lo mismo exactamente. Al final de esta fase G1 y antes de pasar a la fase S, es que va a tener lugar, como os digo, este primer punto de control. ¿Por qué? Porque una vez que la célula decida que va a entrar en la fase S, ya está como comprometiéndose a que va a acabar realizando una división sí o sí. Es decir, esto sería el momento normal. Todo lo que conocemos realmente, o sea, dónde realmente van a ocurrir todos los procesos metabólicos que os comentaba que ocurren, ¿vale? Las reacciones que habéis estudiado normalmente. Las siguientes fases van a ser la preparatoria para la división celular. Entonces, por eso el primer punto de control de aquellas ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas que os comentaba va a tener que ser al final de la fase G1. Lo que ocurre es que en algunos casos la célula, una vez que está en G1 o lo que sea, puede haberse ya diferenciado del todo. Por ejemplo, como puede ocurrir en las neuronas o en los glóbulos rojos. De manera que estas células no se van a volver a dividir, no dan lugar a otras células. La que es la que va a ser y lo siguiente será ya morir. Entonces,
Cuando esas células entran en esa quiescencia quiere decir que están como eso, en reposo, quietas en cuanto a fase de división, a esa fase G1 la vamos a llamar G0, porque se quedan ahí y ya no van a volver a entrar en fase S. El resto de su existencia celular va a ser esa fase, G0. Pero es exactamente igual los procesos y todo de lo que sería una fase G1, simplemente que no vuelve a entrar en fase S y no llegará a volver a dividirse nunca más. Está en un periodo, en un periodo de quiescencia. Y por eso se llama G0. Y estas células que entran en G0, lo que van a acabar es dando una muerte celular. Existen dos tipos de muerte celular y tenéis que diferenciarlos, ¿vale? Por un lado tenemos la necrosis. La necrosis es una muerte celular accidentada, es decir, no está regulada, no es deseada por la célula, por así decirlo. Por ejemplo, una célula que es infectada por un virus X y la acaba lisando, o porque se rompen sus lisosomas y suelta las hidrolasas ácidas y entonces se acidifica demasiado el citoplasma y la célula revienta, o porque se encuentra en un medio que sea osmóticamente desfavorable y entonces entre o salga demasiado agua. Si entra mucho, pues por turgencia pues acaba explotando la célula, si sale se acaba deshidratando. Son eso, muertes celulares que no están programadas por la propia célula, con lo cual esta célula lo que hace es perder su integridad de manera que se lisa espontáneamente y sin gasto de energía, porque como os digo, es de manera espontánea, no deseada, es por un accidente, por así decirlo. Se lisa la membrana plasmática y se expulsan todos los contenidos citoplasmáticos al exterior. De manera que la necrosis, si os dais cuenta, puede causar daño a las células que están rodeando esa célula, las células vecinas, al medio, al propio medio. Por eso la necrosis se conoce a la típica gangrena, eso es necrosis. Por otro lado, tendríamos la apoptosis, que es precisamente lo que iría después de esa fase G0, aunque sí es verdad que hay alguna célula que podría volver de la G0 a G1 y volver a dividirse, ¿vale? Por eso esta flecha roja. Normalmente de la G0 se acaba en una apoptosis. La apoptosis es una muerte que en este caso sí es programada por la célula, es deseada por ella. Entonces, digamos que ocurre cuando su ciclo vital se ha acabado. De manera que en este caso la célula lo que hace es empaquetar todo su contenido citoplasmático con un gasto de energía. Esto es lo que diferencia también la necrosis de la apoptosis. Realiza un gasto de energía, gasta todo ya la energía que le queda, o sea, echa el resto en empaquetar su contenido citoplasmático para acabar arrugándose por deshidratación. En vez de explotar, lo que hace es arrugarse, de manera que al final se rompen las membranas, se fragmenta el núcleo y se acaba reduciendo a lo que se llaman cuerpos apoptóticos. Y estos cuerpos apoptóticos bien pueden ser que pueden quedarse en el medio, son inertes, no hacen daño, pero lo que ocurre normalmente es que vienen los macrófagos, que son parte del sistema inmunitario de los humanos, y los fagocitan. Los fagocitan y entonces ya los quitan de la circulación, por así decirlo. Digamos que es como un suicidio celular controlado y mediado por las proteínas que compren. La siguiente fase entonces va a ser precisamente la fase S y se llama S porque es la fase de síntesis del ADN. En esta fase se va a producir todo el proceso que habíamos comentado de replicación del ADN. Todo lo de los fragmentos de Okazaki, todo aquello, ¿vale? El ADN se va a replicar, se va a dividir. De manera que bueno, va a abrir la doble hélice, formar aquellos ojos de replicación que recordabais, o burbujas de replicación y todo eso. Pero además va a ser el momento en el que se van a empezar a condensar los cromosomas. La cromatina empezará a condensarse y se empiezan a formar los cromosomas, pero todavía no son visibles al microscopio, ¿vale? Sabemos que se empiezan a formar por la actividad metabólica que hay, pero no tenemos todavía posibilidades de verlo al microscopio.
Y la última fase va a ser precisamente el periodo G2, que es la previa a la mitosis. Y al final de este tendremos un nuevo punto de control. En esta fase lo que ocurre es que los cromosomas ya van a haberse dividido completamente, con lo cual ya tienen dos cromátidas, pero nuevamente no se ven al microscopio todavía, ¿vale? Ya, como os digo, ya tienen las dos cromátidas, con lo cual, si os preguntasen, por ejemplo, la PAU, que es una pregunta bastante típica, ¿cuántas cromátidas tienen los cromosomas en cada parte del ciclo celular? Tendrían que ser una, aquí estarían dividiéndose, entonces podrían ser dos o una, vamos, dependiendo de si es tardío o temprano. En la G2 ya serían dos y en la división serían dos hasta el momento en el que se dividan y sea una, ¿vale? Pero bueno, lo iremos viendo dentro de ello. Pero eso, en G1 tienen una cromátida, en S se dividen y en G2 tienen dos cromátidas. También tenéis que entender que en esta fase G2 se habrá producido un ligero aumento de tamaño respecto a la morfología normal que tiene G1 la célula, porque todo lo necesario para dar dos células posteriormente, después de la división, se habrá duplicado. Entonces, claro, todo lo que normalmente necesitamos solo uno, ahora vamos a tener dos, con lo cual necesitas más espacio para guardar todo eso. Así que una de las diferencias son precisamente el tamaño celular. Además, bueno, como os decía, al final de esta fase vamos a tener otro punto de control mediado por estas quinasas dependientes de ciclina y estas ciclinas, que lo que van a mirar es si el ADN ha sido duplicado con errores. Y en caso de que se haya producido algún error durante la replicación del ADN, lo que va a pasar es que la célula va a detener su ciclo, o sea, va a parar en ese momento y va a esperar a entrar en la fase de división hasta que los sistemas de reparación de errores sean capaces de reparar los errores de duplicación que haya habido. Los errores, entenderme, dentro de la capacidad de localización, eso, de la capacidad de detección que tenga la célula de detectar esos errores que ha habido. O sea, sí que puede entrar en división con algunos errores y, como os digo, esos serán los que van a dar al final las mutaciones. Pero en principio aquí tendría un checkpoint que comprueba si el ADN se ha duplicado completo, correctamente, que más o menos no tenga errores en general y tal. Y si los tuviese, entonces es donde los corrige. Con todo esto habremos acabado todo lo que sería la parte de la interfase, ¿vale? Todo lo del momento, el momento normal o natural de la célula, que sería el G1 o G0, dependiendo de qué célula si entra en quiescencia o no, y todo lo que sería la fase preparatoria para la división celular. La división celular de una célula normal, ¿vale? De cualquier célula del cuerpo, menos las que vayan a dar gametos, son las mitosis. Las mitosis o división celular, como os digo, normal, es realmente un proceso de multiplicación, es decir, un proceso prácticamente de clonación. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que de una célula madre van a salir dos núcleos que son exactamente iguales a esa célula madre. Por lo tanto, van a dar dos células hijas que van a ser clónicas, van a ser iguales entre sí e iguales a la célula madre que las dio lugar. Tenéis que entender también que esta división celular de mitosis es única de los eucariotas. Aunque os pueda recordar en el hecho de que son clónicas a los procariotas que tenían la fisión binaria aquella, lo que va a ocurrir realmente aquí solo ocurre en las células eucariotas. O sea, de la manera en la que os lo explicamos, más bien dicho, la mitosis como tal es un proceso que solo ocurre en células eucariotas. Entonces, como os digo, en esta división celular, de nuevo, vamos a diferenciar dos fases, ¿vale? Por un lado, lo que va a ser la división del núcleo, que la vamos a llamar cariocinesis, o la mitosis propiamente dicha, ¿vale? Y por otro lado, lo que va a ser la división del citoplasma, la división de todo lo demás. Primero se va a dividir el núcleo y luego se va a dividir el resto de la célula, dando realmente las dos células. Y esa división del citoplasma se denomina citocinesis o citodiéresis. Entonces son diferentes. Vamos a ir viendo cada una de ellas, como os digo. Y recordad, por favor, que si es verdad que a partir, o sea, cuando termina la fase M,
la célula va a entrar o bien en una fase G1 o una fase G0, ¿vale? Bien. Otra cosa que tenéis también que entender es que la división celular va a suponer entonces un reparto equitativo del material genético, porque así es como la célula va a poder dar lugar a dos células clónicas. De otro modo, estaríamos ante lo que es prácticamente una meiosis, que da células que no son clones. Entonces, son dos, es una cuestión muy diferente, o que diferencia, mejor dicho, la mitosis de la meiosis. El hecho de que aquí el reparto es equitativo, en la meiosis no. Y además, este proceso de mitosis precisamente lo que va a permitir es que se perpetúe una especie celular y, por ejemplo, que se formen los tejidos que van a dar lugar a los organismos. Gracias a esto, pues las células del corazón, por ejemplo, se replican y son todas células del corazón. Se comunican entre sí, son iguales en cuanto desde un punto de vista celular y dan un órgano funcional, por así decirlo. Y como os digo, aunque sí es verdad que todo lo que es la cariocinesis es un proceso que es continuo, ¿vale? No hay ningún momento de lapsus o de parón, la célula no para, salvo para chequear en ese momento que os digo que vamos a ver. Todo el proceso se va a dividir en 4 fases diferentes, que van a ser la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Aunque la profase a veces se divide en profase y prometafase, ¿vale? Pero bueno, también se puede llamar profase temprana y profase tardía. Y vamos a empezar precisamente por eso. Como os digo, la profase se puede llamar profase temprana o profase tardía o profase propiamente dicha y prometafase. Esta etapa va a ser la más larga de todas las etapas que comprenden la división celular, ¿vale? En esta fase lo que va a ocurrir es que la cromatina ya ha terminado por completo de condensarse y podemos ver los cromosomas. Podemos ver estos cromosomas metafásicos que van a tener 2 cromátidas cada uno. Como podéis ver, aquí tendríamos una n igual a 2 o 2n igual a 4. Luego hablaremos de un poquito esto. O bueno, mejor ahora. La n igual a 2 sería la dotación haploide, ¿vale? Quiere decir el número de cromosomas diferentes que tienes que tener. Y en este caso, como os digo, tienes que tener 2 tipos de cromosomas, por eso sería n igual a 2. Y 2n es porque cada uno de esos tipos de cromosomas tiene que tener 2 cromosomas diferentes, uno que vendrá del padre y otro que vendrá de la madre. Entonces aquí tendremos un 2n igual a 4. Y cada uno de esos 2n igual a 4 cada uno de esos cromosomas tendrá 2 cromátidas. Bien. Luego veremos un poquito más a fondo todo esto, ¿vale? Pero bueno, por lo menos que entendáis de qué voy hablando según lo voy comentando. Como os digo entonces, los cromosomas van a tener las cromátidas ya perfectamente condensadas y estas cromátidas van a estar unidas a los centrómeros. Estos centrómeros van a empezar a desarrollar sus cinetócoros. Estos cinetócoros son unas estructuras que van a partir de los centrosomas, de los centrómeros, no de los centrosomas, que me salía, de los centrómeros de los cromosomas para unirse al posterior uso mitótico. Otra de las cosas que va a ocurrir en esta profase temprana va a ser que la membrana nuclear se difumina, empieza a difuminarse y acaba desapareciendo. Porque lo que va a ser la metafase, la separación de los cromosomas, va a ocurrir en todo el citoplasma de la célula. El núcleo desaparece y con ello también va a desaparecer el nucleolo. Que si recordáis, el nucleolo en realidad es una parte de cromatina muy condensada. Entonces, como los cromosomas se condensan todos entre sí, es por eso que el nucleolo desaparece. También, además, los centriolos que se habrán dividido, los centriolos que se habrán dividido en la fase S, junto con las cromátidas de los cromosomas, migran hacia los polos y van a acabar formando lo que es el uso mitótico o uso acromático. Se puede llamar de las dos maneras, ¿vale?
Este lo van a hacer porque, si recordáis, los centriolos son organizadores microtubulares. Entonces lo que hacen es extender sus microtúbulos y acabar formando esto que veis aquí, que son las fibras del áster, que se llaman fibras del áster, sin H, áster sin H. Y bueno, es importante decir que las células vegetales no tienen centriolos, ¿vale? Lo que van a hacer es formar unos usos anastrales a partir de los centrosomas. Si recordáis, las células vegetales tenían centrosomas, las células animales los centriolos. Entonces, a partir de esas estructuras, de esos centrosomas, es que van a formar unos usos anastrales, unos usos un poco distintos. Y no se van a ver estos centriolos que vemos aquí. Pero por lo demás, la profase va a ser básicamente igual. En la profase tardía o la premetafase o prometafase, como le queráis llamar, entonces ya veremos el uso, bien el acromático de las células animales o bien el anastral de las células vegetales, totalmente formado. Y los cromosomas comenzando a colocarse sobre ellos. Los usos mitóticos, están formados por distintos tipos de microtúbulos. Os decía que los centriolos son organizadores microtubulares. Entonces, vamos a tener unos microtúbulos polares que lo que van a hacer es actuar de armazón de ese uso. Se van a extender desde el polo hasta lo que va a ser el ecuador de la célula y se van a solapar con los otros microtúbulos polares. Miren estos de por aquí, ¿vale? Como veis aquí. Se solapan. Es importante que entendáis que no se unen, sino que se solapan. Como podéis ver, aquí, por ejemplo, los bordes, o sea, uno llega hasta que el otro ha empezado, pero no se unen y forman uno solo, ¿vale? No forman un microtúbulo solo. Son microtúbulos independientes, pero que se solapan entre sí como si fueran los dedos, por ejemplo, los dedos de la mano, que hacen así, que estoy haciendo, ¿vale? No hacen así, por así decirlo. Esto sería más fácil. No hacen así, sino así. Luego tendríamos los microtúbulos astrales, que son estos de aquí, que lo que harían sería irradiar desde los centrolos, o como digo, el centro organizador de microtúbulos, hacia todas las direcciones, irradian desde ellos. Y además tendríamos unos microtúbulos cinetocóricos que permitirían a los microtúbulos crecer, o bueno, son exactamente los microtúbulos de los polares los que se van a unir a los cromosomas, a los centrómeros, bueno, a los cinetócoros de los centrómeros de los cromosomas. Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Que sí que son como los microtúbulos polares, porque realmente se extienden de la misma manera, pero en este caso sí que enganchan, acaban enganchando un cromosoma. Los polares no enganchan cromosomas. Y ahora sí, entonces, podemos entender un poquito mejor la metafase. En esta etapa, el uso mitótico ya va a estar completamente formado, lo tenemos ya perfecto. Y los cromosomas van a estar ya unidos a él precisamente gracias a estos microtúbulos cinetocóricos o microtúbulos cromosómicos, también se pueden llamar, o cromosomales, que se van a unir a los cinetócoros de los centrómeros de los cromosomas. Y es importante que entendáis que aquí los cromosomas se van a colocar todos perpendiculares a los centriolos, es decir, uno debajo de otro. Si os dais cuenta, este y este son los homólogos, son los dos cromosomas del mismo par, por ejemplo, el 1 en este caso, ¿no? Los dos cromosomas serían el par 1. Entonces, no se colocan uno al lado de otro, de manera que uno vaya para cada polo. No, se colocan los dos en el centro, de manera que lo que vamos a dividir posteriormente serán sus cromátidas, no los cromosomas. Entonces, los centrómeros van a estar perpendiculares a estos centriolos. El centrómero es este de aquí, lo del medio. Y esto son los centriolos. Y lo que son las cromátidas, entonces, se van a orientar hacia los polos celulares. Las cromátidas, cuando las movemos, es decir, al separarlas en la siguiente fase, se van a orientar hacia los polos, que es lo que ocurrirá precisamente en la fase de anafase. La anafase también la podemos separar en una anafase temprana, en el momento en el que se están
recién separando los cromosomas, y una fase tardía en el momento en el que los cromosomas ya han llegado a los centriolos. Hay que decir que esta fase, aunque como os digo la podemos dividir en dos etapas, en dos subetapas, ¿vale? En dos momentos, que sería la temprana y la tardía, es la fase más corta de toda la división, es lo que menos tarda en producirse. O sea, el colocarse en la placa metafásica y todo eso puede llevar un tiempo, pero el separar las cromátidas es casi instantáneo. Justo antes de esta anafase es precisamente que tenemos ese punto de control, de chequeo de si los cromosomas se han unido al uso metafásico. Es cierto que realmente no es que se chequee, no es que se compruebe que todos los cromosomas se han unido a la metafase, al uso, sino que se comprueba si ha quedado alguna cosa por allí suelta. O sea, no estamos chequeando, a ver, el 1, estás dentro, el 2, estás dentro, el 3, estás dentro, no. O sea, lo que hace es como comprobar si por aquí le ha quedado alguno suelto, alguno que no esté cogido. Y si en ese caso, pues lo agarra. Pero estos no los chequea uno a uno para ver si están realmente bien cogidos. Por eso a veces se producen errores, porque las cinetócoros, por ejemplo, no recogen bien el cromosoma, no se anclan perfectamente a donde tienen que anclarse y se producen roturas inesperadas. Entonces, como os digo, después de superar ese punto de control, entramos en la anafase. Y en este caso es que los cinetócoros se van a separar porque los microtúbulos que forman estas fibras de Laster, estos microtúbulos cinetocóricos, se van a empezar a desensamblar por la zona centriolar, ¿vale? Por donde están los centriolos. Entonces empiezan a desensamblarse por ahí y empieza a acortarse el microtúbulo, de manera que se va arrastrando la cromátida, que acaba rompiéndose por el centro y llegando hasta el centriolo. Y así es como conseguiríamos tener todo dividido. Lo siguiente ya que vamos a tener entonces va a ser la última fase de la división, que va a ser la telofase. En esta telofase, los cromosomas que ya están rodeando los centriolos se empiezan a desespiralizar, se empiezan a descondensar y comienzan a formar lo que era la cromatina original del núcleo. Recordad que ahora ya los cromosomas van a tener una única cromátida, no dos, una cromátida. Eso, las cromosomas que habían duplicado sus cromátidas, en esta fase las van a separar, de manera que cada una de las cromátidas irá a formar parte de lo que será la futura célula hija. Entonces, por eso es que en este momento ya tendremos cromosomas de una sola cromátida. Sí es verdad que, bueno, es una pregunta un poquito trampa porque tenemos los dos núcleos dentro de la misma célula, en la telofase, como os digo. O sea, aquí estarán las cromátidas, la cromatida 1 de ese cromosoma y aquí estará la cromatida 2 de ese mismo cromosoma. Entonces, bueno, los cromosomas tienen una sola cromátida, pero tenemos el doble de cromátidas y de cromosomas, un poquito el doble de todo, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir precisamente en la telofase, como os digo, va a ser que, si recordáis de la parte de citología, os decía que la membrana nuclear es parte del retículo endoplasmático. Entonces, precisamente aquí lo que va a ocurrir es que fragmentos de la envuelta del retículo endoplasmático van a empezar a rodear esa cromatina que se está desespiralizando, se está descondensando, y va a formar la membrana nuclear. Pero no se va a formar continua, van a quedar poros porque, bueno, porque realmente algunas de las zonas donde se va a unir no va a poder unirse del todo del retículo y por eso va a formar los poros y van a entrar las porinas, que están también codificadas, recordad, por el ADN, que ahora se empieza a transcribir. Entonces, las porinas, que eran aquellas proteínas transmembranales que tenían 8 nucleoporinas por la parte de fuera, se van a anclar precisamente en esa zona del retículo endoplasmático y van a formar lo que es al final la envuelta nuclear. Y además, los microtúbulos del uso se van a
a soltar de los poros y cada uno va a ir con lo que va a ser su futura célula, por así decirlo, ¿vale? De manera que la telofase va a finalizar cuando se hayan formado esos dos núcleos totalmente independientes que van a segmentar la cromatina de las futuras células. Lo siguiente ya, entonces, que vamos a ver, va a ser la citocinesis o citodiéresis, que, como os había comentado al principio, es la división de lo que sería la parte citoplasmática. Entonces, esta citocinesis tenéis que saber que va a ser diferente en células animales de células vegetales. ¿Por qué? Porque en las células animales se va a producir por un estrangulamiento, un proceso de estrangulamiento del citoplasma. Se va a formar un anillo contráctil de actina y miosina aquí en una parte, bueno, realmente aquí, en una parte del citoplasma que queda en medio entre los dos núcleos, va a empezar a formarse un anillo contráctil, como os digo, de actina y de miosina. Aquí veis más en detalle, pero bueno, tampoco tenéis que ser muy específicos. Y va a acabar estrangulando ese citoplasma y formando lo que son las dos células. En un momento ese citoplasma se va a acabar rompiendo, la membrana se va a acabar extinguiendo y va a dar lugar a las dos células hijas. Sin embargo, en las células vegetales esto no puede ocurrir de esta manera porque las células vegetales tienen la pared celular, que es rígida, entonces no permite ese estrangulamiento y esa separación. Lo que va a ocurrir aquí es que ciertas vesículas del aparato de Golgi van a llegar hasta el medio, hasta el centro de esas dos regiones nucleares, porque recordad que a continuación del retículo endoplasmático que acaba de formar precisamente la membrana nuclear, encontraremos los dictiosomas del aparato de Golgi. Entonces, esos aparatos de Golgi empiezan a formar unas vesículas que contienen unas moléculas que van a formar lo que se denomina un fragmoplasto. El fragmoplasto, bueno, primero, en realidad, ese fragmoplasto va a acabar dando lugar a lo que será la pared vegetal. Lo primero que se va a formar entonces va a ser la lámina media de esa pared vegetal y de ahí se va a ir formando, a base que se vayan depositando las moléculas, se va a ir formando esa pared desde lo que sería desde la parte más externa de la pared hacia dentro de lo que será esa pared, porque como os digo, desde aquí hasta aquí, de manera que se formaría como si fuera desde esta parte hacia esta. Y por eso lo primero que se va a depositar van a ser las láminas medias. Pero esto no va a ocurrir en toda la superficie, en toda la región de división, porque algunas de esas vesículas van a llevar moléculas extra. Aparte de esas moléculas que van a formar los fragmoplastos, van a llevar algunos residuos del retículo endoplasmático y van a formar los plasmodesmos. Si recordáis, yo os había dicho que los plasmodesmos eran los poros que tenían las paredes celulares para comunicarse entre las células y que dentro se extendía una pequeña porción del retículo endoplasmático. Ahora ya entendéis el por qué ahí se extiende el retículo endoplasmático, precisamente porque vienen de esas vesículas. Y gracias a eso es que se forma el poro y no al revés, no es que esté el poro y luego se meta dentro del retículo. Entonces, bueno, esto sirve también para enlazar con la parte anterior de citología. Por último, os tengo que comentar que, bueno, algunos hongos, tras la cariocinesis, que os decía que era la fase de división del núcleo, no realizan esta citocinesis, no se dividen el citoplasma. Entonces, lo que queda es una célula, una envuelta, con un montón de núcleos. Y a eso lo llamaremos plasmodio. Los hongos son unas estructuras un poco especiales en muchos sentidos. Recordad que pueden formar hifas, tabicadas, no tabicadas, etcétera, etcétera. Pueden ser unicelulares, de manera que sean los ascomicetos, los mucomicetos y tal. Pero eso se debe precisamente a estas capacidades que tienen de formar una misma membrana que recoja varios núcleos, que no se haya dividido, que solo dividan el núcleo, pero no hagan la citocinesis, no hacen esta parte. Entonces forman estos plasmodios.
Y con esto terminaríamos todo lo que es la parte del ciclo celular, de la división celular.